No puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío. Pensamiento pedagógico es una materia que hace parte del pénsul de la especialización en docencia dictada en la Universidad Adventista de Colombia, sede Medellín, la cual se ha trabajado en 4 unidades así. En la primera unidad estuvimos mirando lo que es el pensamiento pedagógico. En esta unidad logramos una aproximación al compromiso y a la reflexión del maestro, a fin de que como estudiosos podamos analizar nuestra labor y sumergirnos en la historia, las investigaciones y las prácticas pedagógicas. Esta temática se planteó como reto que aqueja a las instituciones educativas. Esta unidad fue evaluada a través de 2 mecanismos. El primer mecanismo fue una relatoría extraída de una ponencia de Grisel González de la Torre, año 2012, quien en su conferencia titulada Educación por competencias y formación de los docentes propone que la formación de ciudadanos y ciudadanas competentes, responsables y comprometidos con el desarrollo social es la misión esencial de la educación contemporánea, y declara que su ponencia está ubicada dentro de la educación técnica como subsistema de la educación que forma para el trabajo. Afirma además, si el hombre como ser humano no es el centro de todo, nosotros no podemos decir que estamos priorizando la educación. La segunda forma en la cual fue evaluada esta materia fue en la elaboración de un imaginario conceptual pedagógico, el cual consistió en investigar a profundidad lo que al menos 3 autores reconocidos postulaban sobre lo que es el sistema educativo, modelo educativo y modelo pedagógico. En cada concepto nos planteamos definiciones, similitudes y diferencias de un autor a otro. Y por último, desarrollamos nuestros propios conceptos de cada tema. En la unidad 2, Saber y el discurso pedagógico, el propósito de esta unidad se abordó desde la aprehensión del saber pedagógico como el saber profesional del maestro, movido entre la teoría y la práctica, donde se construyen postulados educativos que permiten avanzar en procesos de enseñanza-aprendizaje, en interacciones pedagógicas entre docente y alumno, intervenidas por saberes, conocimientos y prácticas comunes y propias del día a día, así como por determinaciones normativas, institucionales y contextuales específicas. Esta unidad fue evaluada mediante un resumen analítico de investigación RAI fase 1, en el cual desarrollamos el tema las herramientas web para la enseñanza, cuya búsqueda nos arrojó un total de 40 combinaciones, de las cuales trabajamos 20 combinaciones, con un criterio de búsqueda en un rango de publicaciones del año 2014 al 2019. Y utilizamos motores de búsqueda en base de datos académicos tales como Evesco, Cielo, Google Académico, entre otros. La tercera unidad, titulada Pedagogías Críticas. Esta unidad tuvo por finalidad ahincar en el estudiante de la especialización su formación pedagógica, amén que se dedique a los procesos educativos dentro de su desempeño laboral específico, y para ello debimos reconocer contextos de la comunidad y sus necesidades para comprender qué hacer, cómo hacer y por qué hacer, valiéndonos de estrategias y procedimientos garantistas de las metas propuestas y su evaluación-control. Esta unidad fue evaluada mediante una presentación, un video en línea, en donde expusimos los puntos principales de las pedagogías críticas, sustentado con variados autores de reconocimiento en el mundo académico pedagógico. En la cuarta y última unidad, titulada Pedagogía, TIC y Contemporaneidad,
Esta unidad estuvo enmarcada por la concientización de la realidad que conlleva el posible analfabetismo tecnológico del maestro que desconoce el uso de las herramientas de comunicación e información, haciendo que los sistemas tradicionales de enseñanza estén obsoletos. Las herramientas web se han convertido en una necesidad y en un apoyo insustituible, toda vez que la enseñanza tradicional de marcador, tablero y clase magistral están quedando en desuso por la globalización, donde el mundo sin fronteras da un sinnúmero de posibilidades y probabilidades a los estudiantes. Esta unidad fue evaluada mediante 3 ejercicios académicos. El primer ejercicio académico fue un ensayo titulado Retos de las Pedagogías Contemporáneas, donde desde diferentes autores abordamos diferentes tipos de pedagogía, como la pedagogía holística, la pedagogía por proyecto de vida, pedagogía del ciberespacio, pedagogía de la diversidad, pedagogía diferenciadora, pedagogía autogestionaria, pedagogía conceptual, pedagogía de la esperanza, pedagogía de la afectividad o del amor. También nosotros, de una manera autónoma como estudiantes, agregamos lo que era la pedagogía social y pedagogía del derecho. Por cuestiones de tiempo, nosotros no abordamos otras pedagogías que existen y que pueden desarrollarse, pero no daba el curso. La segunda forma en la cual se evaluó esta cuarta unidad fue la fase 2 del resumen analítico, o sea, el RAI fase 2. Lo que hicimos fue sintetizar los elementos principales de las 20 combinaciones que ya habíamos trabajado en la fase 1, en el RAI 1, bajo el tema Las herramientas web para la enseñanza, investigaciones publicadas del año 2014 al 2019. Esta es la primera parte de un estado del arte en investigaciones. Luego, una tercera evaluación es exactamente esta que estamos haciendo en este momento, que es un video en el cual nosotros vamos a resumir, o en el cual estamos resumiendo qué es lo que refleja la temática abordada en esta materia, lo aprendido y nuestra apreciación de la utilidad de la misma. Cabe destacar que esta materia cuenta, y no solamente la materia, sino la especialización en sí misma, cuenta con un amplio material bibliográfico, el cual ha estado al alcance de todos los estudiantes de la especialización, toda vez que la Universidad Adventista de Colombia cuenta con una amplia plataforma de acceso fácil y rápido a unas vastas bibliotecas especializadas y de artículos indexados. Cordial saludo, profesor Wilson. Espero que se encuentre muy bien. Inicialmente quiero hablar sobre lo que aprendí en esta asignatura. Esta asignatura contribuyó muchísimo a mi crecimiento profesional, ya que sus contenidos me ayudaron a expandir, nutrir y recordar también muchas cosas que había dejado ya en el olvido, que había aprendido en mi pregrado sobre pedagogía y educación. De la unidad 1, por ejemplo, rescató el tema de concepciones sobre los procesos de aprendizaje. Este tema me ayudó a ampliar mi panorama con respecto a mi práctica docente y a volverme un poco más crítica sobre mi práctica docente, a pensar un poco más sobre hacia dónde quiero encaminarla para favorecer el aprendizaje de mis alumnos. En la unidad número 2 aprendí sobre el saber pedagógico, las dimensiones del saber pedagógico, la diferencia entre teoría y práctica y para qué y cómo se enseña por competencias. De la unidad número 2, la parte más significativa para mí fue la última, la parte de enseñanza por competencias, porque sabemos que así como el hombre evoluciona constantemente, también debería evolucionar el sistema educativo. Y la educación por competencias es aquella que nos permite en realidad
hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje se contextualice según la realidad actual que tenemos en nuestras aulas, ¿cierto? Virtuales y físicas, y nos permite en realidad brindarle una experiencia significativa y valiosa de aprendizaje a nuestros estudiantes. En la unidad 3 aprendí sobre las pedagogías y teorías críticas. Esa unidad fue la más difícil para mí, ya que fue bastante teórica, ¿cierto? Mucha lectura, mucha historia. Sin embargo, aprendí, ¿cierto? Muchas cosas importantes sobre la pedagogía, especialmente la pedagogía para la liberación de Paulo Freire, por ejemplo, la cual busca que el educando en primera instancia se descubra a sí mismo y posterior a esto, después de descubrirse a sí mismo, se haga consciente de su entorno, de las personas que lo rodean, del entorno en el que se desenvuelve, para de esa manera poder interpretar y moldear su realidad. Y es de esta manera que se construye el verdadero conocimiento. Entonces fue bastante valioso para mí el tema de la pedagogía liberadora de Paulo Freire. En la unidad número 4 aprendí sobre la pedagogía y las TIC y la pedagogía y la investigación. La parte que más me llamó la atención fue la de pedagogías y TIC, ya que actualmente me desenvuelvo como tutora de inglés virtual. Entonces, en mi práctica docente todo el tiempo estoy usando aplicaciones, plataformas, dispositivos móviles, tabletas, celulares, ordenadores. Entonces fue bastante interesante aprender sobre los recursos tecnológicos o leer sobre los recursos tecnológicos en la educación, ya que es el ámbito en el que me desenvuelvo diariamente. En cuanto al tema de pedagogía y la investigación, en esta materia fue fundamental aprender cómo hacer un RAI, ¿cierto? ¿Qué es un RAI? ¿Cómo hacer un RAI? Y si bien el trabajo fue bastante extenso y arduo, sé que en un futuro me va a servir demasiado para otros proyectos de investigación que me puedan surgir. Bueno, para terminar, entonces, ¿para qué me servirá la materia? Con seguridad me va a ayudar a desempeñarme mejor como docente, ¿cierto? A ser más analítica sobre mis estrategias, mis metodologías de enseñanza, me impulsa a quererme mejorar como docente, y cuando uno se mejora como docente puede de esa misma manera brindarle un mejor ambiente y mejorar también el proceso de aprendizaje de los alumnos. Y no solamente mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esos alumnos con los que estoy trabajando en este momento, sino afectar también positivamente las instituciones educativas con las que tengo algún vínculo en este momento y con las que tendré algún vínculo en el futuro. Así que, profe Wilson, muchísimas gracias. Fue una materia bastante rica, me la disfruté bastante y le agradezco mucho por todos los conocimientos. Hasta luego. Gracias. En esta materia aprendimos, ampliamos o afianzamos los conocimientos en qué es pensamiento pedagógico, qué es una relatoría, cómo se elabora un imaginario conceptual pedagógico, cómo realizar un resumen analítico de investigación RAI. Aprendimos sobre pedagogías críticas, sobre pedagogías contemporáneas, aprendimos de procesos educativos, aprendimos sobre la importancia y actualización de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, nos actualizamos en cuanto a las normas APA, se aprendió acerca de educación por competencias, formación de docentes y el uso de una vasta gama de herramientas tecnológicas. Si nos preguntamos para qué nos sirve esta materia, entonces podríamos empezar citando a Dewey 2014, toda comunicación es educativa. En este orden de ideas, la materia de pensamiento pedagógico nos sumerge en las diferentes teorías
que nos hablan del acontecer histórico y evolutivo del quehacer pedagógico, en una dialéctica que nos lleva desde el amanecer de las estrategias de enseñanza-aprendizaje hasta el ocaso del presente, donde su desarrollo es siempre una salida a planteamientos que se oscurecen por las realidades de una sociedad planetarizada que ya no atiende a estándares de enseñanzas tradicionales. Es decir, que esta materia nos sirve, entre otras cosas, para crear conciencia de las realidades cambiantes y aceleradas por las que atraviesan nuestros estudiantes, quienes no se conforman con un docente que de manera mecánica trate de insuflar un conocimiento que a veces ya no atiende al presente. Debemos entonces procurarnos planteamientos que nos permitan ser inspiración para aquellos a los cuales podemos impactar e impregnar con los saberes que adquirimos. De ninguna manera podemos dejar de lado la importancia de formar nuestro pensamiento crítico pedagógico desde las bases estructurales impartidas por nuestro Señor Jesús, quien fuera en cada uno de nuestros encuentros sincrónicos el maestro por excelencia. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 en la versión Reina Valera 1960, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias.